Estamos estudiando entonces el libro de Filipenses. Iremos a Filipenses capítulo 1. Nuestro tema de este capítulo es nadando contra la corriente. Y vamos a entender por qué así hemos titulado el tema, nadando contra la corriente. Y ahí lo vamos a leer, Filipenses capítulo 1, desde el versículo 15. Estábamos viendo cómo Pablo, la semana anterior, ¿no? La palabra de Dios no está presa. Él estaba preso, pero no la palabra de Dios. Y al contrario, los hermanos viéndolo a él, que no podía salir de ahí de la prisión por el Evangelio nomás, cobraban mucho ánimo, mucha valentía, se atrevían más a hablar la palabra de Dios sin temor, y a pesar de que él como apóstol estaba ahí en la cárcel. Y en el versículo 15 nos comienza a hablar el apóstol de varias contrariedades hacia él. Leamos entonces versículos 15. Algunos a la verdad, aún por envidia y porfía, predican a Cristo, mas otros también de buena voluntad. Aquellos por contención anuncian a Cristo, no sinceramente, pensando añadir mayor apretura a mis prisiones. Mas estos por amor, sabiendo que yo he sido puesto por defensa del Evangelio. ¿Qué hay pues? Esto no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me huelgo y aún me holgaré, es decir, me gozo y me seguiré gozando, termina diciendo. Y todo lo que necesitamos aprender en el servicio del Señor se encuentra allí en la palabra de Dios. Varios de ustedes, hermanos, llegarán a también dirigir, digamos así, pequeños ministerios, porque lo que pedimos a Dios es, claro, buscando la confirmación de Dios, es trabajar un poco más adelante, tal vez este año que viene, comenzar a trabajar en hogares, en iglesias, en casas o en células o como se le pueda nombrar, ¿no? Y allí será necesario que varios de ustedes puedan estar tomando ese liderazgo de pequeños grupos. Y lo que es interesante es que el liderazgo tiene mucha semejanza a un nivel mayor y a un nivel pequeño. Cierta vez en el año 90, ustedes recuerdan, ¿no?, que en ese año fue que entró por primera vez el presidente Fujimori. Y no vamos a hablar de política, sino que algunos hermanos me invitaron para ir a algunas reuniones. Ahí yo fui casi medio por curiosidad nada más, reuniones de tipo político, ¿no? En una de esas reuniones había un señor que tenía un alto grado en la Marina, creo que ya se había retirado, pero estaba ahí en ese momento entre la primera y la segunda vuelta de cuando iba a entrar Fujimori. Pero él me dijo una vez algo que nunca lo olvidé, porque me dijo, conversando, dirigir un país no es tan complicado, me dijo. Es como dirigir una familia, dirigir un hogar. El que sabe dirigir bien un hogar, si sabe bien los principios del hogar, la economía del hogar y otras partes de administrar el hogar, podrá también dirigir bien un país entero. Igual, si uno sabe dirigir bien un pequeño negocio, si sabe hacerlo con éxito, también. Es que lo que pasa, me dijo este señor, muy experimentado, se notaba,
Lo que pasa es que son exactamente los mismos principios de liderazgo a nivel chiquito y a nivel grande. El liderazgo no cambia, son los mismos principios. Y cuando él me dijo eso, yo pensé, tiene razón, porque eso ya está en la Biblia, ¿no? El Señor le dice al siervo fiel, en una de las parábolas que Jesús enseña, le dice, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Sobre poco has sido fiel. Y así entonces, los principios de liderazgo, hermanos, son igualitos. Si usted más adelante podrá dirigir una célula de hogar o una obra misionera o algo así, o si llega a ser pastor también, alguien, entonces, en nivel pequeño y en nivel grande no cambian. No cambian, son los mismos principios de liderazgo. Ahora, una de las cosas importantes que entendemos en cuanto al liderazgo, entre varias, es que el liderazgo requiere el concepto de unidad. Eso es lo más importante dentro del liderazgo y dentro de la iglesia, por supuesto, ¿no? Un cuerpo desunido, enfrentado internamente, siempre va a llegar a fracasar. Y eso es dentro del hogar, dentro de una empresa, dentro de una nación y dentro de la iglesia también. En todos los niveles, en un grupo humano, empezando por la iglesia, por supuesto, ¿no? Un señor que no tenía nada que ver con la iglesia porque dirigía un equipo de fútbol americano en Estados Unidos, pero un equipo de fútbol americano muy exitoso que muchas veces había sido campeón anual. Ahora, ningún equipo puede ser campeón todos los años, ¿no? Eso no sucede. Pero sí, muchos años era frecuente, su equipo campeonaba. Entonces le entrevistan y le preguntan, ¿cómo es tanto éxito que usted ha tenido con tanta frecuencia campeones nacionales? Él dijo, uno de los mayores éxitos no es deportivo, una de las mayores razones, dijo, no es deportiva. Y si yo logro mantener a mi equipo de fútbol bien unido, armoniosamente unido, a los que yo entreno en mi equipo, si logramos eso, el éxito está en gran parte garantizado. Claro, los demás son asuntos deportivos, pero si no tenemos la base de la unidad en el equipo, no avanzaremos a ningún lado, ni pensaremos en un campeonato. Y está hablando de un equipo deportivo, imagínense, ¿no? Ahora, en la iglesia del Señor, ese es el concepto de que la unidad debe ser completa, debe ser perfecta, que todos tener un mismo pensamiento. El problema es cuando la iglesia está desunida, está dividida, está enfrentada, y ahí sí estamos en un problema grande, ¿no? Y el concepto de la Biblia es una sola unidad, un solo cuerpo. No puede suceder dentro de la iglesia ese famoso concepto de la democracia, aceptado en todo el campo occidental del mundo, ¿no? Aceptado. Pero nadie se da cuenta que está lleno de contradicciones esa supuesta democracia, empezando nomás con el concepto, ¿no? ¿Qué significa el gobierno del pueblo? Es un gobierno al revés, es un gobierno contradictorio. No gobierna la autoridad, sino gobiernan los gobernados, porque la democracia es el gobierno del pueblo, el gobierno de los gobernados. Y como ya lo hemos dicho, si aplicamos democracia dentro de la casa, del hogar, entonces los niños gobiernan, los hijos gobiernan. Y el papá tiene que hacer lo que dicen los niños, porque ellos son el pueblo, entre comillas. Eso es democracia, es un concepto absolutamente contradictorio. Y entonces en la iglesia no es democracia, de ninguna manera. En la democracia están reconocidos los partidos políticos, ¿no? Y gobierna un partido, el partido de turno, dicen, gobierna.
el gobierno de turno. Y los otros partidos se convierten en partidos de oposición. Mejor dicho, ellos y toman muy en serio su papel. ¿Cuál es su papel? Dar la contra. Dar la contra. Y especialmente dan la contra cuando el gobierno está yendo bien. Entonces, ¿qué hacen? Tratan de socavar. Como al gobierno le va bien, entonces tratan de socavarlo por cualquier lado para desprestigiar al gobierno, para desprestigiar a los ministros, ¿no? Con tal de destruir el gobierno de este momento. Así, y eso se llama la famosa democracia. La oposición metida ahí, en lo que está aceptado en muchos países de esa forma, y nadie se da cuenta que ese no es el modo en que ningún país puede salir adelante realmente. Entonces, si aplicáramos la democracia en la iglesia, ¿qué pasaría? Se forman dentro de la iglesia uno o dos partidos de oposición, imagínense, ¿no? Entonces estamos en una guerra interna. Y eso es lo que la Biblia le llama división. No puede estar el cuerpo del Señor dividido ni enfrentado. No pueden haber dentro de la iglesia esos conceptos de democracia. Un partido que se opone. De ninguna manera. El cuerpo del Señor tiene que estar unido. Y si se quebranta la unidad, ese quebrantamiento de la unidad ha sido producido por el enemigo de Dios. Bueno, en el caso del liderazgo del apóstol Pablo, ahí encontramos en la Biblia, y por eso muchos problemas que suceden en el transcurso de la vida de la iglesia. Bastantes veces he tenido que darme cuenta, ya está en la Biblia. ¿Por qué me sorprendo? Si ya está en la Biblia. Y ya sucedió en el tiempo de los apóstoles. Así que no es nada sorpresivo, ¿no? No es nada sorpresivo lo que pasaba con el apóstol Pablo. Porque aquí dice el versículo 15, veamos nuevamente, 15, ¿no? Algunos a la verdad, aún por envidia y porfía predican a Cristo. Envidia, y cuando hay envidia, la envidia es contra alguien, ¿no? Entonces, ¿contra quién era esta envidia? Contra Pablo, contra él. Porque más adelante, versículo 16, dice al final del 16, pensando añadir mayor apretura a mis prisiones. Es decir, más aflicción a las prisiones de Pablo. ¿Quiénes? Los que predicaban la palabra de Dios por envidia y porfía contra Pablo. ¿Cómo puede ser esto? Predicaban la palabra de Dios, pero su motivación no era buena. La palabra de Dios siempre va a ser buena, pero la motivación era maligna. Predicaban por envidia contra Pablo y con porfía, es decir, por dar la contra a Pablo. Ahí está. Entonces, cuando hemos atravesado diversos problemas medio parecidos, siempre tengo que pensar, no me debo sorprender, ya está en la Biblia, ya está, ahí está. No es algo nuevo que pueda suceder en medio de nosotros, algo así. Entonces, ¿no? Aquellos por contención, 16, aquellos por contención, los que predicaban por envidia de Pablo, anunciaban a Cristo de qué manera también, por contención. Es decir, por pelea, porque contender es pelear. Por pelea contra Pablo. Aquellos, los que no predicaban sinceramente, por contención anuncian a Cristo. Algo tan bueno, tan grande, tan alto, tan sublime, anunciar a Cristo. Sin embargo, anunciaban a Cristo por motivo de pelea contra Pablo.
y no lo hacían sinceramente, pensando añadir mayor apretura a mis prisiones. Ahora, no solamente en el caso del apóstol Pablo, ¿no?, que tenía la autoridad de Dios mismo, porque quedó demostrado concluyentemente la idoneidad de este hombre de Dios. No encontramos, después de la conversión de Pablo, un pecado registrado en Pablo. Era pecador, sí, pero Dios no guarda registro de algo en su vida, de algo malo, como si hay registro del adulterio y del crimen de David, ¿no?, del rey David. Está registrado en la Biblia, en Moisés, el enojo y el descontrol de sus palabras de Moisés. Están como manchas, el adulterio de David, una mancha grande que no se puede borrar. Dios le perdonó, sí, pero ahí ha quedado esa mancha del rey David. En Pablo no encontramos, bueno, yo al menos no encuentro en su vida, después de convertirse a Cristo, claro, porque antes de creer en Cristo sí era perseguidor de los creyentes, pero después de eso no puedo encontrar yo algo de lo que se le pueda acusar, ¿no? Era irreprensible Pablo, como él también dice, si alguno quiere ser pastor, lo primerito tiene que ser irreprensible. O sea, no hay por dónde acusarle. Y más todavía el sello de Dios, porque Dios usó a Pablo como instrumento del Espíritu Santo para escribir la mitad de todo el Nuevo Testamento. Y entonces, ¿qué motivo había para que tuvieran envidia contra Pablo? No había ninguna cosa de la cual acusarle, pero ahí estaban ellos en contra de Pablo, ¿no? Igual que Caín y Abel. ¿Qué maldad cometió Abel para que Caín le matase? Ninguna. Y entonces esto es parecido. Eran ni siquiera hermanos solamente, sino predicadores. Y eso lo dice, ¿no? Otra vez el 15. Algunos a la verdad, aún por envidia y porfía, predican a Cristo. Predicaban a Cristo. Y mezclaban lo bueno con lo malo. Lo bueno de predicar a Cristo lo mezclaban con su envidia y con su contrariedad hacia Pablo. Qué cosa increíble, pero por eso no debemos sorprendernos encontrando cosas tan malas a veces dentro de la iglesia del Señor. Y también lo podemos ver en Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Allí en el capítulo 1 de Segunda de Timoteo. Vamos a leer desde el versículo 13. O desde el 12, mejor, desde el 12, Segunda de Timoteo 1:12. Por cuya causa asimismo padezco estas cosas, mas no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y él está mencionando el padecimiento, diversas cosas que tenía que padecer. Pero no me avergüenzo, dice Pablo, de padecer por el Señor. En el campo del liderazgo, un libro escrito por un hermano que se llama Las 21 leyes del liderazgo. El autor es cristiano. No es predicador, pero es un autor cristiano. Las 21 leyes del liderazgo, John Maxwell. El autor es famoso, John Maxwell.
las 21 leyes del liderazgo, y tiene varios otros libros sobre el liderazgo. Pero una de las cosas que el hermano Maxwell menciona allí es esto, que el liderazgo más difícil de todos es cuando es un grupo de voluntarios. Por ejemplo, una asociación sin fines de lucro, donde los que están ahí participan voluntariamente, ¿no? Nadie les paga, sino que ellos dan su participación, su esfuerzo y a veces su dinero también voluntariamente. Entonces, en estos grupos voluntarios, allí es donde se encuentra el liderazgo más difícil. Porque si el liderazgo es en una empresa, en un trabajo, es muy fácil, ¿no? La persona no quiere seguir el liderazgo de su jefe, pues chao, adiós, le despiden y se acabó. Pero entre esos grupos voluntarios, dice Maxwell, este autor, está también la iglesia, el campo de una iglesia. Y él dice, el liderazgo más difícil es de la iglesia. Y dice, mis respetos para los pastores, porque ustedes, o sea, los lectores, no saben cuán difícil es el liderazgo de tipo voluntario cuando los que participan lo hacen voluntariamente. Y efectivamente, así es exactamente como lo dice John Maxwell. No hay un liderazgo tan difícil como el de dirigir en la obra del Señor, pero es parte de la obra de Dios. Por eso el Señor lo compara con el yugo, ¿no? Los que llevan el yugo del Evangelio. Y el buey, que simboliza al que sirve, toda persona que sirve al Señor está representado por los bueyes. Nunca lo hace solo, siempre entre dos. Es decir, solito nunca, siempre en un equipo que junto con el pastor tengan que trabajar en equipo. Y Pablo nunca estaba solo, siempre lo vemos con otros que le ayudan. Y así el buey, ¿no? Entre dos. Además, el buey siempre está humildemente agachado, no puede trabajar levantando su cabeza. El buey, un animal tan noble, siempre lo hace agachadito. Así trabaja, pero tiene mucha fuerza el buey porque le han mutilado, ¿no? Le han castrado. Todo eso representa el que sirve al Señor. Y Pablo dice, por cuya causa asimismo padezco estas cosas. Y seguimos leyendo, versículo 13, retén firmemente la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Y le está hablando a Timoteo, su hijo espiritual, en fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda pues el buen depósito por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Y ya sabes esto, y este es el versículo que queremos analizar. Ya sabes esto, que se me han vuelto en contrarios todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes, de el Señor misericordia a la casa de Onesíforo, que muchas veces me refrigeró y no se avergonzó de mi cadena. Antes, estando él en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Dele el Señor que halle misericordia acerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes muy bien. Fíjense, dos extremos hacia Pablo, ¿no? Pero ambos, la oposición en el verso 15 y la ayuda amorosa y solícita de Onesíforo, ambos eran personas creyentes. En el verso 15 él dice, se me han vuelto en contrarios, o sea, en contra mí, como una especie de enemigos de Pablo. Y ya sabes esto, que se me han vuelto en contrarios todos los que están en Asia. ¿Quiénes eran? Los líderes, los pastores de la región de Asia. Allí en Asia, donde Pablo quiso al principio entrar y el Espíritu Santo no le permitió entrar todavía, pero más adelante entró ahí, en Éfeso y en otras ciudades de Asia. Y ahora dice al final de su vida, porque segunda de Timoteo está Pablo ya anciano y pronto a morir. En el capítulo 4 él dice, aquí mismo dice, ¿no? Él sigue,
Al final de 2 Timoteo, Pablo dice, porque el tiempo de mi partida está cercano. Y estamos al final de la vida de Pablo. Años atrás había él fundado iglesias en Asia. Y ahora, ¿qué ha pasado con los pastores y líderes en Asia? Se volvieron en contra de Pablo. Ya sabes esto, que se me han vuelto en contrarios todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Posiblemente los que encabezaban esa contrariedad hacia Pablo. Y muchas veces la contrariedad a la persona que sirve a Dios es por mantenerse firme en la palabra de Dios. Es por eso, es frecuente encontrar eso. Alguien se mantiene firme en los principios bíblicos y entonces comienzan a atacarle. Es clásico eso, ¿no? Al que se mantiene firme en la palabra de Dios. Por esa causa, le comienzan a acusar por todos lados. No, que es un dictador, que no es democrático, y que esto y que el otro, y que no escucha razones, y un montón de otras acusaciones. Entonces, cuando sucede eso el día de hoy, pues no nos extrañamos, porque ahí está en la Biblia. Y la contrariedad contra un hombre tan idóneo, tan irreprensible como el apóstol Pablo. Todos los pastores de la región de Asia en contra de Pablo. Al final de su vida, cuando este gran hombre de Dios está ya a punto de ser llevado por el Señor. Pero él también menciona a Onesíforo, ¿no? Este servidor fiel que cómo sirvió a Pablo. Ahí está el otro lado, ¿no? Las dos actitudes hacia Pablo, del Señor misericordia a la casa de Onesíforo, que muchas veces me refrigeró y no se avergonzó de mi cadena. Antes, estando él en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Dele el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes muy bien. Qué increíble, ¿no? Los mismos que servían a Dios se vuelven como una especie de enemigos contra un hombre de Dios irreprensible. Ahora también en el capítulo 4, ahí en 2 de Timoteo, (4:14), Alejandro el metalero me ha diseñado muchos males. Dios le pague conforme a sus hechos, del cual tú también te guarda, que en grande manera ha resistido a nuestras palabras. Y son ya casi las últimas palabras del gran apóstol, del amado apóstol de Dios. Es conmovedora su despedida, ¿no?, de él. Y miren, ahí mismo capítulo 4, versículo 6, ¿qué es lo que dice? Porque yo ya presto soy sacrificado, y el tiempo de mi desatamiento está cercano. Buena milicia he militado, acabado he la carrera, he guardado la fe. Sus últimos días realmente conmovedores en este sentido, su despedida. Y al despedirse le dice a Timoteo, cuídate tú también, guárdate tú también de Alejandro el metalero. Ahora, estas personas como los Figelo y Hermógenes y Alejandro el metalero, no eran extraños a la iglesia, no eran personas fuera de la iglesia, porque sería normal, bueno, normal no, pero comprensible, ¿no? Alguien que es del mundo es enemigo de Dios y del evangelio, pero ese no es el caso. Alejandro era alguien de la iglesia y hasta donde entendemos era un hermano en Cristo,
Cristo, no era fuera de la iglesia. Y él, un hermano en Cristo, ¿qué había hecho contra Pablo? A ver, ustedes díganme qué hizo él contra Pablo, versículo 14. ¿Qué dice? Le había diseñado muchos males, había tramado, había preparado, había tramado muchos males contra Pablo. Ahora aquí hay algo también. Anteriormente, es muy posible que sea la misma persona. Dice en un pasaje anterior, de los cuales algunos se han apartado de la fe, de los cuales son Himeneo y Alejandro. Y es muy posible que sea la misma persona, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Es decir, habían introducido a Alejandro, como digo, muy posiblemente él, y fue justamente por eso se volvió enemigo de Pablo. Porque Pablo le había dicho de entrego a Satanás, porque estaba introduciendo doctrinas falsas dentro de la iglesia. Por eso. Y al reprenderle Pablo de una manera tan fuerte, dice Pablo, ¿no? A Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar, es decir, a no destruir la fe de los hermanos con doctrinas heréticas, negando la palabra de Dios. Y por eso entonces, debido a que Pablo lo trató así por sus herejías, entonces, ¿qué hizo Alejandro? Muchos males contra Pablo. Y él dice, Dios le pague conforme a sus hechos, y del cual tú también te guardas, que en grande manera ha resistido a nuestras palabras. Por eso dije hace un momento, ¿no? Casi siempre, ¿por qué se vuelven enemigos del hombre de Dios? Por mantenerse firmes en la palabra de Dios. Por eso. De tal manera que entonces tenía que decirle él a Timoteo que él también se cuide de este hombre, que en grande manera ha resistido a nuestras palabras. Yo recuerdo una ocasión en cierta iglesia, no digo claro en qué iglesia, pero en cierta iglesia hace tiempo, ¿no? En un tiempo X, pero una hermana, cuando empezamos a enseñar sobre la Trinidad en una clase bíblica, terminó esa clase y la hermana me comenzó a decir, eso no es así no es, que esto y que el otro, negando la enseñanza de la Biblia. Y yo le pregunté, ¿en dónde ha escuchado usted esas cosas negando la Biblia? Es que yo tengo un vecino que es testigo de Jehová y todo el tiempo él me está enseñando, me dijo, ¿no? Entonces ya me di cuenta fácilmente, ¿no? ¿De dónde venían esas cosas falsas en su mente, en su entendimiento? Yo le dije, usted tiene que entender la Biblia, entrar en la Biblia, entender la Biblia y no hacer caso a las mentiras de los testigos de Jehová. El que le está hablando eso, le está hablando mentiras. Escudriñe usted la Biblia. No ponga oído a las mentiras, ponga usted oído a la verdad de Dios. Y ella se molestó bastante. Y ya no quería venir a la iglesia, dejó de venir. Y ahí los hermanos en contra de mí, ahora en contra de mí, ¿no? Que le voté al hermano, la apariencia de que yo le había votado a la hermana. Yo le dije la verdad, usted está poniendo oído a las mentiras de los testigos de Jehová.
Acuda usted a la verdad de Dios en la Biblia. Escudriñe la Biblia y ponga su oído a lo que Dios dice, no a los mentirosos de los testigos de Jehová. Y yo no hice nada, ella solita se desapareció, ¿no? Solita se fue. Pero ahora yo era el malvado. Ahora yo era el malvado. Y que decían que le voté yo. Yo no le voté a la hermana. Yo le dije, usted está escuchando a los mentirosos. Eso es lo que le dije. Igual, ¿qué cosa le dijo Pablo a Alejandro, este hombre, no? Que se vaya hacia Satanás porque estaba destruyendo con herejías la fe de los creyentes. ¿Y ahora qué hace Alejandro? Bueno, felizmente aquella hermana no me hizo nada, pero miren el malestar que ahí había, ¿no? Y esa, bueno, hermana tal vez, pero nunca volvió y había tenido ahí bastante tiempo. Podemos decir, sí, hermanita, pues pobrecita usted, y se puede ver la reacción de la persona, porque si la persona dice, entonces yo estoy equivocada, ¿no? ¿Y cómo es? Ahí está. Puede cambiar la persona y puede quitar de su cabeza, de su corazón esas mentiras y aprender lo de Dios. Porque dice, así es, bueno, yo no sabía, explíqueme, quiero aprender, quiero obedecer a la palabra de Dios. Me han engañado, yo no sabía que me habían engañado, pero ella no dijo eso, se ofendió grandemente y no volvió tampoco. Entonces, se tiene que trazar la verdad, y cuando trazamos la verdad, hay dos cosas. La persona puede obedecer a la verdad y rendir su corazón a la verdad de Dios. Eso es lo bueno que puede resultar en la persona. La otra reacción es, me vuelvo enemigo de la verdad. Y ahí está exactamente lo que pasaba en el caso de Pablo. La firmeza de él en cuanto a la verdad, esa era la razón por la que salieron enemigos en contra de Pablo. Y él más adelante dice, ¿no? Si vamos un ratito al libro de Actos, o sea, Hechos, en el capítulo 16, creo que es, o es Hechos 20 más bien, Actos 20, Hechos 20, versículo 26. Allí. Por tanto, yo os protesto el día de hoy, que yo estoy limpio de la sangre de todos, porque no me he retraído de anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño sobre el que el Espíritu Santo os ha puesto por sobreveedores, para apacentar la iglesia de Dios, la cual él ganó con su propia sangre. Ahora él está hablando a los pastores, era un grupo de pastores, o sea, sobreveedores, que es un sinónimo de pastores también, en otras ocasiones llamados obispos, pero es igual. Para apacentar, fíjense, por eso ahí está, ¿no? El rebaño apacentado, eran pastores. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño sobre el que el Espíritu Santo os ha puesto por sobreveedores, para apacentar la iglesia de Dios, la cual él ganó con su propia sangre. La sangre de Dios, ahí está, entre paréntesis, la divinidad de Cristo. La iglesia de Dios, la cual él ganó con su propia sangre, la sangre de Dios. Y que otro pequeño paréntesis, este versículo ha sido adulterado en la Biblia Reina Valera 1960.
por el trabajo de Eugenio Nida, por él, y que él es justamente uno de estos lobos mencionados aquí, Eugenio Nida, con su equivalencia dinámica, que él decía, no importa qué palabra usemos, con tal que sea parecida, y con esa tibieza y con ese concepto tan engañoso de la equivalencia dinámica, Eugenio Nida logró que sea adulterado este versículo, porque si comparamos en la versión Reina Valera de 1960, no dice como es exacto en el griego apacentar la iglesia de Dios. Dice para apacentar la iglesia del Señor. Y no es lo mismo. El texto exacto es la iglesia de Dios, la cual Él ganó con su propia sangre. Es una afirmación directa de la divinidad de Cristo. Bueno, seguimos al 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán entre vosotros graves lobos que no perdonarán al rebaño. Ahí está, uno de esos, el famoso Eugenio Nida. Graves lobos que no perdonarán al rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán también hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos en pos de sí. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno de vosotros. Y cuando ya no estaba Pablo y no estaba la firmeza de mantener la verdad de la palabra de Dios, cuando ya no estuvo Pablo, él sabía, ¿no? Y él les dice, van a venir. Yo sé que después de mi partida entrarán lobos engañadores, graves lobos que no perdonarán al rebaño. Y de entre los mismos hermanos se levantarán para hablar cosas perversas. Y la lucha es grande, hermanos, entre el reino de Dios y el reino de tinieblas. Y ahora ustedes se acuerdan que ya estaremos ya terminando con esto. Miren, y vamos un momento a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. En una de las parábolas del Señor Jesús. En el versículo 31, Mateo 13, 31. Otra parábola les propuso diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que tomándolo alguno lo sembró en su campo, el cual a la verdad es el más pequeño de todas las simientes, mas cuando ha crecido es el mayor de todas las hortalizas. Y se hace árbol que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Entonces, si bien es cierto, la parábola no es referida a la iglesia, sino es referida en primer lugar al reino milenial del Señor Jesús. Es el reino de los cielos, fíjense esa palabra, el reino de los cielos, no el reino de Dios. El reino de Dios es la iglesia, pero el reino de los cielos es Israel. Y la aplicación de las parábolas aquí es principalmente en el tiempo del milenio. Y en segundo lugar, se puede aplicar al campo visible llamado el campo cristiano a través de la historia de la iglesia, pero no a los creyentes verdaderos, sino a todo lo que el mundo le conoce como el campo cristiano, donde está mezclado el trigo y la cizaña, por ejemplo. Esa es una de las parábolas, ¿no? El trigo mezclado con la cizaña.
El trigo son los hijos del reino y la cizaña los hijos del maligno. Entonces, por eso es aplicable al campo visible del cristianismo dentro del mundo, pero no exactamente a los creyentes verdaderos, sino a lo que el mundo considera como cristianos y a la historia de la iglesia en ese sentido. Y entonces allí, de todas maneras, miren la mala influencia que entra, porque en la parábola del trigo y la cizaña, contaminación del reino de los cielos. En la parábola que acabamos de ver del grano de mostaza, ¿cuáles son las aves que representan en el árbol? Que la mostaza se hace un árbol, no es un árbol grande, pero aún así es un árbol, que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. ¿Qué representan las aves? En una de estas mismas parábolas, la parábola del sembrador, ¿sí se acuerdan? Los demonios. Así que en el reino de los cielos ha crecido de manera que vienen los demonios y anidan dentro del reino de los cielos. Y todas estas son contaminación. El trigo y la cizaña es contaminación del reino. El grano de mostaza es contaminación del reino. El que sigue allí, que ya no leeremos, la levadura es contaminación del reino. ¿Y qué más? También hay otra más, al final se habla de los peces, ¿no? Peces malos y peces buenos. Entonces, más de la mitad de estas parábolas hablan de la contaminación del reino de los cielos. Y entonces no es extraño esas cosas de las que Pablo habla, ¿no? Mientras él estuvo presente con ellos, se mantuvo firme en la verdad, y por mantenerse firme en la verdad, se ganó diversos enemigos. Y así siempre será, si nos mantenemos firmes en la verdad. Dice también la Biblia, porque todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Eso dice la palabra de Dios. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. Mas los malos hombres irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. De tal manera que la firmeza en cuanto a la verdad nos traerá enemigos. Y si sucedió con Pablo, también va a suceder con nosotros. Y por eso estudiamos, hermanos, los que está en la Biblia. Si tú te mantienes firme en la verdad dentro de tu familia, vas a tener oposición dentro de tu propia familia. ¿Por qué? Por causa de la verdad. De por medio está la verdad de Dios. Y tú te mantienes al lado de Dios y de su verdad. Con toda seguridad vas a tener enemigos. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, ¿no? Así sucedió. Por eso es que, gracias a Dios, eso nos guarda el Señor de caer en desánimo cuando experimentamos toda clase de oposiciones. De esa manera, exactamente de la misma manera como está en la Biblia. Mantengámonos firmes en la verdad y atraeremos enemigos. Pero también hay otra cosa, ¿no? El pueblo de Dios se puede purificar. Mientras estuvo Pablo con ellos, se mantuvo la pureza de la fe. Y es ahí en Hechos 20 donde él dice, ¿no? Acordaos que durante 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Todavía se puede mantener la verdad. Y todavía por eso también dice la Biblia que si alguien no actúa conforme a lo que les hemos enseñado, apartaos de ellos, dice, apartaos de ellos.
No dice sáquenlos o bótenlos tampoco, no dice así, pero dice apartaos de ellos. Los que no quieren obedecer, lo que hemos enseñado, refiriéndose a los apóstoles, claro, ¿no? Que tenían la autoridad del Señor en ese tiempo. Si alguno no obedece a lo que escribimos por carta, entonces apartaos de ellos. Se tiene que apartar la luz de las tinieblas. ¿Qué dice en Génesis al inicio? Los primeros versículos, después que Dios dijo sea la luz. Dice entonces, y vio Dios que la luz era buena, y apartó Dios a la luz de las tinieblas. Por eso es tan necesario, cuando la verdad de Dios y de su palabra es comenzada a destruir y entra dentro del cuerpo del Señor, esa destrucción de la unidad y de la verdad, tiene que ser limpiada la iglesia de esas cosas que entran. Muy bien, hermanos, vamos a terminar dando gracias a Dios. Señor, gracias por la verdad de tu palabra. Gracias porque nos haces comprender cuán graves peligros existen dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia. Cuando se levantan diversas personas o diversos hermanos para querer contaminar, para querer destruir la unidad de tu iglesia y también la verdad, siendo contaminada. Pero Señor, entendemos. Gracias por la luz de tu palabra, porque ahí en ella vemos, Señor, que no es cosa que haya comenzado el día de hoy. Estos problemas sucedieron en el tiempo ya del apóstol Pablo y seguirán sucediendo, y es por eso que tú has dicho que debemos contender ardientemente por la palabra de Dios, por la verdad. Gracias, Padre Santo, porque amamos tu palabra. Amamos en ella cada una de las palabras que están escritas en tu palabra, Señor. Te damos gracias por ella. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien.